déjalo con vida porque para Cristo, aleluya, gloria al Señor. Si es para Cristo, hermano, déselo fuerte. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el que vive y reina. Mi alma te adora. Padre, gracias. Bendice a tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo. Capítulo 2, verso 19. A su nombre, gloria. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. La palabra del Señor van a ser leídas en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo el sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Padre, gracias, Señor. Mi alma adora, glorifica y bendice tu santo, bello y poderoso nombre. Padre, reconocemos que tú eres Dios en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y en tu nombre, Padre amado, venimos a traer esta palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos acompañe, que tu Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer en nuestra vida en esta preciosa mañana. Y tú has traído esta palabra para fortalecer, para limpiar, para preparar tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede sentarse, hermano, pero no siente las alabanzas, ¿eh? Manténgase en una actitud de adoración al Rey de Reyes y Señor de Señor. Antes de iniciar el sermón de esta preciosa mañana, quiero recordarle, hermano, que los días que no tenemos servicio, a las 10 de la noche, estamos orando. A todos los hermanos que puedan unirse en oración a las 10 de la noche, pues conéctese en el grupo a la oración. Amén. Y el que no esté, que quiere que lo incluyamos, pues hable con la hermana María y con el hermano Genaro. Amén, hermano. El jueves, los cultos que hacemos de oración en la iglesia van a ser, la oración va a ser en cadena. En cadena. Ya los hermanos pueden recoger la silla. En los cultos de los jueves van a ser en cadena. Amén, hermano. Porque a veces nos arrodillamos ahí y nos levantamos cuando el hermano Genaro dice, Dios nos bendiga, hermano. No sé, nada más se oye una sola voz. Tenemos que orar en cadena, como antes, como siempre se ha hecho, orar juntos.
Todos, unánime. Ahora sí, hermano. El Señor anoche me dio esta palabra para hablarla en esta preciosa mañana. Un vaso de honra. Dice el apóstol Pablo, hablando con su hijo espiritual Timoteo, el pastor Timoteo, él le está diciendo, pero este fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. El apóstol le habla de un fundamento, le habla de firmeza y le habla de un sello. Fundamento. Fundamento. Le está hablando de la palabra. Le está hablando de Cristo. Le está hablando de la verdadera doctrina, de la verdadera palabra de Dios. Porque Timoteo estaba pastoreando en la isla de Galacia, donde había muchas palabras, muchas religiones, donde Timoteo estaba constantemente en conflicto con aquellos que adoraban los ídolos. Aquellos cuando adoraban en los templos paganos, había una lucha entre la religión en aquel momento, la verdadera palabra de Dios. Imagínense, estaba en una zona de lo que dominaban los griegos, que esta gente siempre estaban buscando el sentido a la palabra y estaban buscando el sentido a las cosas. Pero dice el apóstol, pero este fundamento es Dios y está firme en él. Él está diciendo a Timoteo, este es tu fundamento, es Dios, y es necesario que te mantengas firme en este fundamento. ¿Por qué? Porque dice entonces la parte siguiente, que el Señor conoce los que son suyos. El Señor conoce los que son suyos. Entonces, en esta parte, Dios es nuestro Padre, nuestro Hacedor, quien nos formó, quien nos hizo. Y yo le hago una pregunta, ¿qué padre no conoce a sus hijos? No hay padre que no conozca a sus hijos. Se puede vestir de como se vista. Se puede disfrazar de lo que sea. Y a lo lejos el padre sabe quiénes son sus hijos. De lejos el padre sabe cuáles son sus hijos. ¿O acaso no lo dice la historia del hijo pródigo que el padre vio de lejos al hijo que venía y salió corriendo detrás de él? El padre conoce a sus hijos. Por eso dice aquí que Dios conoce los que son suyos, los que son de él. Y también dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Qué dijo Cristo? Que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La palabra no dice que de otra manera se va a ser salvo. No, es todo el que invocare el nombre del Señor será salvo, dice la palabra del Señor. Y aquí hay dos palabras clave. La palabra iniquidad, maldad. La palabra por la cual en el cielo hubo un problema. En la eternidad se armó un lío. Porque dice que había un ángel encargado de la adoración, llamado
Luzbel, que un día dice que cuando Dios lo llama, dice que encontró maldad en él. Un día que él fue a presentarse delante de Dios, dice que Dios encontró en él la maldad, o sea, la iniquidad. Y aquí el apóstol le está diciendo: apártense de la maldad. Apártense de la maldad. Si somos hijos de Dios, tenemos que estar apartados de la maldad. Porque la maldad no provoca separación con nuestro Dios. La maldad provoca que Dios nos tire, nos saque de su presencia. Sacó a un ángel que tenía encargado de una misión. Dice que lo sacó de la eternidad. Y una tercera parte de los ángeles que creyeron, que se contaminaron también, lo sacó de su presencia. Dios no quiere nada con la maldad, no quiere nada con la iniquidad. Por eso termina diciendo el verso bíblico, que todo aquel que se aparte de la maldad, todo aquel que invoca el nombre del Señor. Porque ya viene a tener otro estilo de vida. Ha pasado de muerte a vida, ha pasado de ser inicuo a un hombre santo. Los hombres santos, los que son sellados con el sello, lo que el Padre reconoce como hijo, no participan de la iniquidad. Se limpian, se purifican para estar más cerca de la presencia de su Padre. Y dice el verso 20: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para uso honroso y otros para usos viles. Aquí está diciendo claramente, el apóstol le está diciendo a su hijo Timoteo, que en una casa grande, refiriéndose a la iglesia, no solamente hay utensilio de oro, ni de plata, ni de bronce, sino que también hay utensilio de madera y de barro. Nos está diciendo entre los metales preciosos y valiosos, pero también nos está dando referencia a utensilios que son hechos de madera y de barro, que también tienen su utilidad. Nos está diciendo que no solamente hay vasos de oro, no solamente hay vasos de plata, no solamente hay vasos de bronce, también hay vasos de madera. También hay vasos de barro. Pero dependiendo su utilidad, se convierten en vasos de honra o en vasos de deshonra. Dependiendo cómo el uso que se le dé, va a depender la condición. Si van a ser vasos honrosos o van a ser vasos viles. Aquí se refiere en la casa porque hay instrumentos. Todo en la casa. En toda casa hay instrumentos que son honrosos, pero hay otros que son más viles, refiriéndose a la utilidad que tienen dentro de la casa. Usted sabe que en la casa hay copas que son para la mesa, hay instrumentos y vasos que son para la mesa, pero también en la casa hay baños y hay instrumentos que son para el baño.
que se tiene como lo más vil. Lo más vil, porque en el baño, ¿qué usted hace? Tira todo lo que es desecho. Eso es lo que se hace en el baño. En el baño, ¿qué usted hace? Se limpia. Cuando usted se baña, usted se limpia. Hay espacios que son honrosos, pero hay espacios que son viles. Está diciendo la Biblia. Entonces, esos espacios van a ser de honra o van a ser de deshonra, dependiendo la utilidad que se le dé. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Los instrumentos limpios son instrumentos para honra. Y en este caso el apóstol Pablo le está hablando de cosas que se conocen para darle a entender cosas que no se conocen. Le está diciendo, los hombres, las mujeres que se limpian son hombres y mujeres que son para honra. Los hombres y mujeres que no se limpian son instrumentos para deshonra. Porque empieza a hablarle primeramente el apóstol que hay un sello. ¿El sello es para qué? Para los que se convierten a Jesucristo. Para los que reciben la marca de hijo. Por eso el Padre los reconoce. Este es mi hijo. Yo te conozco. Tú tienes mi sello. Tú tienes mi marca. Y habla para aquellos que invocan el nombre del Señor. Para aquellos que son salvos. Está hablando para gente que han decidido cambiar de vida, para gente que han decidido ser nueva criatura, para gente que han pasado de muerte a vida, para gente que antes eran deshonra, pero ahora son gente de honra. Antes que en el mundo no valían nada, ahora sí tienen precio. Ahora valen. Ahora son personas de bien. Ahora son personas prósperas. Ahora son personas que son benditas. Antes, no. Y dice, así que si alguno se limpia, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ya no me está hablando de cosas que se usan en la casa. Me está hablando de gente. Me está hablando de un ser humano que ha decidido ponerse en la mano del Señor. De hombres y mujeres que han soltado todo para agradar a aquel que lo ha llamado. De hombres y mujeres que están dispuestos a asumir el compromiso por el cual Dios los llamó desde antes de la fundación del mundo. Hay gente de honra que deciden servirle a Dios. Que dicen, yo tengo que ser diferente. En el mundo el hombre se comporta así. En el mundo la mujer se comporta de esta manera. Pero en el evangelio nos comportamos diferente. En este camino se camina diferente. En este camino se habla diferente. En este camino ya actuamos diferente. Porque no es lo mismo. Somos nuevas criaturas. Recibimos a Cristo. Confesamos que Él es nuestro Señor. Y si Él es nuestro Señor, debemos de andar y caminar como Él camina o como Él quiere que nosotros caminemos. Gloria al Señor. Dispuesto para toda buena obra. Dios no quiere vileza dentro de su pueblo. ¿Sabe por qué? Porque es que hay un propósito en ti. Hay un propósito en mí. Hay un plan de Dios en ti. Hay un plan de Dios en mí. Hay una misión en cada uno de nosotros. Y en el momento que se presente la oportunidad,
de hacer la obra del Señor, de hacer la buena obra, en ese momento que Dios requiera de nosotros, nosotros tenemos que estar preparados. Porque esto es como el arrebatamiento. No sabemos el día ni la hora cuando Cristo va a retornar a levantar su iglesia. No sabemos el día ni la hora cuando el Señor se llevará a su pueblo. Lo que el Señor le dijo al varón ya hace rato que Él me lo mostró, y acuérdense, yo se lo he dicho. Nosotros como hijos de Dios debemos de estar limpios, preparados para toda buena obra. ¿Por qué, hermano? Porque el día y la hora cuando nuestro Señor Jesucristo venga a buscar su iglesia, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y si en el momento que suena la trompeta, si en el momento que suena la trompeta, nosotros no estamos preparados, entonces claramente la Biblia dice que andarán dos en el campo, uno será tomado, estarán dos moliendo en el molino, uno será tomado y el otro será. Estarán dos durmiendo en una cama. Está hablando de la pareja, de la casa, de la familia. Uno será tomado. Pero eso va a depender de la condición en que esté el que Dios se lleve y la condición en que esté el que Dios deje. Eso va a depender del vaso. Si quiere ser para honra o si quiere ser de deshonra. Eso va a depender de la actitud con la que nosotros le digamos al Señor: tú eres mi Dios. Del compromiso que usted hizo cuando vino a la cruz del Calvario y aceptó a Jesús como dueño y Señor de su vida. Dios quiere tener hombres y mujeres preparados, que cuando suene la trompeta, cada uno de nosotros podamos escuchar ese sonido e irnos a volar con el Señor. Pero también pasa el caso, uno no sabe cuántos días tenga uno asignado en esta tierra. No sabemos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Estar preparados. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos en qué momento el Señor se llevará nuestro espíritu y este cuerpo va a quedar solo, vacío en esta tierra. Entonces ahí va a haber problemas, porque todo depende de la condición que tú te encuentres en el momento que se presente, tanto el llamado de la eternidad como el sonar de la trompeta. Tenemos que estar preparados para toda buena obra. Y aquí le dice el apóstol a Timoteo: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz para los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. A veces los jóvenes, el furor de la juventud nos lleva a cometer errores. Porque somos jóvenes, actuamos de una manera, muchas veces no queremos escuchar a los mayores, muchas veces no nos dejamos aconsejar, muchas veces no queremos hacer las cosas como se nos dicen, porque yo entiendo que debo hacerla de esta manera o de acuerdo. No, hermano. Y el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo: huye de esas pasiones juveniles y enfócate en la justicia, en la fe, en el amor y la paz, que son frutos del Espíritu. Y si ningún cristiano va a ir al cielo si no practica estas cuatro cosas. La paz, tiene que tener paz. Paz. La Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor.
La Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es eso, Dios es amor. Entonces el que no ama no ha conocido a Dios. La justicia. Dios es nuestro fiel, nuestro juez fiel. Él juzga conforme a la verdad y con justo juicio. Dios no se imparcializa, Dios no se parcializa. Dios a cada quien le da lo que corresponde, dependiendo el juicio, dependiendo lo que nosotros hayamos hecho. Dios nos juzga con justicia. Pero también la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Son 4 elementos sencillos, pero poderosos. Todo el creyente necesita fe para poder accionar y hacer que lo imposible sea posible. Todo el creyente necesita fe para que sus problemas sean resueltos. Tiene que tener la fe necesaria en Dios y esperar en Él para que esos problemas, esas dificultades van a ser resueltas por aquel que te llamó. Todos los creyentes tienen que tener amor en su vida. Tienen que amar. Este es un asunto de amor. La Biblia dice que el hombre sin fe es como sin amor, es como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Está vacío, está hueco por dentro, solamente bulla. Necesita amar. El hombre necesita amar. Por eso el Señor nos puso una familia, un padre, una madre, hermano. Y no hermana, no solamente con eso, nos dio una esposa y nos dio hijos. Porque el hombre necesita amar, porque está lleno de amor. Por eso Dios nos dio la familia. ¿Por qué? Porque el hombre a veces, vamos a poner que no ame a su prójimo, pero ama a su esposa, ama a sus hijos, ama a su madre, ama a su padre, ama a sus hermanos. A alguien tiene que amar. El hombre no puede vivir sin amor. El hombre que vive sin amor vive sin esperanza, vive como un barco a la deriva que no tiene un rumbo fijo, no tiene a nadie. Entonces el hueco del amor lo llena la maldad, la iniquidad, y ahí sí se lo llevó el diablo, que el Señor lo reprenda. Aquí dice todas estas cosas para los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. Se repite la palabra nuevamente, los que invocan el nombre del Señor. Pero dice el apóstol, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Las cosas necias e insensatas engendran contienda. Los frutos de la carne, contienda. Fruto de la carne. Hay gente, hermano, que por cualquier cosa arman un problema. Eso hasta porque le hagan un elogio ya es un problema. Le pasa como a un amigo que yo estuve viendo que le dice a la esposa, tenemos que ir al gimnasio. Y la mujer le dice, tú me estás diciendo gorda. Y él le está diciendo, no, pero eso no fue lo que yo quise decir. Ah, pues yo soy histérica. No, pero no es decir, comienza a cada cosa le busca. Y al final le dice, no, pues entonces no vamos a ir. Ah, pues tú me estás hablando mentira. Sí, porque hay gente que a todos le buscan una respuesta negativa. Quizás tú con buenas intenciones le dices algo y ya de una vez por ahí arrancan, porque son gente insensata y viven en contienda. Son gente que viven, hermano, en pleito. Para todo es una contienda. Si tú lo amas, es una contienda. Si tú no lo amas, es otra contienda. Si tú lo abrazas, es una contienda. Si no lo abrazas, es una contienda.
Un problema. Pero dice que la necedad engendra contienda. El necio, el que no quiere reconocer, el que no está buscando de Dios, engendra contienda. En eso se conocen los hijos de Dios. Porque en vez de tener paz y amor, hay contienda. ¿Por qué? Porque Dios no está ahí. Y si Dios no está, entonces lo que está el diablo. Donde Dios no está, está Satanás. Por eso es que Dios nos manda a llenarnos de su presencia cada día. Porque ese hueco algo tiene que llenar. Y esta gente que usted ve que siempre están en contienda, están usados del diablo. Esa gente yo lo quiero ver lejos de mí, lejos. No lo quiero ni cerca. Hay gente que yo me he apartado de ellos y le he dicho, no, está bien. Incluso hasta familia he dejado de hablarle mucho, porque que cada vez que van donde ti es un problema. Y cuando es que tú le dices algo positivo, viene con una palabra negativa. Yo no quiero negativo en mi vida, nadie. Y hay gente que he tenido que apartarlo. Y no, ya, deje de estar tranquilo por allá hasta que usted aprenda. ¿Por qué? Porque que no, usted no puede estar todo el tiempo, usted hacia adelante y el otro quiere que usted 3 pasos hacia atrás. No, usted se aparta. ¿Somos iguales o no somos? Tenemos que rodearnos de gente que nos ayuden a crecer en el espíritu, que nos ayuden a crecer en la fe, que nos ayuden a aumentar, hermano, el conocimiento, que nos ayuden a avanzar, no que nos ayuden a retroceder. Entonces hay gente que son así. Esa gente, suéltelo en banda. A veces hay que hacer lo que Abraham hizo. Abraham tenía a su sobrino que se le pegó. Pues Dios no le dijo a él que fuera con Lot. Dios le dijo a él, sal tú. Y Lot se le pega. Y Abraham tuvo, no, aguántate. Hubo un tiempo que Abraham tuvo que decirle, coge tú por allá, que yo cojo por aquí. ¿Por qué? Porque a veces se convierte en una carga. Abraham tuvo que hacer morir, rescatando a Lot de por allá, que tuvieron al matar, tuvo que ir a pelear por Lot. Y cuando Abraham no quería pleito, Abraham quería estar tranquilo, pero tuvo que ir a pelear por su sobrino. Entonces hay gente que meten a uno en problemas. ¿Por qué? Porque son contendiosos, no tienen a Dios en su corazón. Y lo que tienen, por eso dice la Biblia, no se equivoca. La Biblia dice que de lo que de abundancia del corazón habla la boca. El cristiano se conoce por su fruto, dice la palabra. Los frutos que da el creyente, eso se refleja en la vida y en el diario vivir. Dice el verso 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todo, apto para enseñar a los demás. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí por ahora. El verso 25 dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si acaso. ¿Usted no ha visto evangélicos que hasta pelean con el inconverso cuando no quiere convertirse? Hijo del diablo, satánico. Y se meten en discusión. La Biblia dice que con mansedumbre corrija, por si acaso mañana esa gente viene a los pies del Señor, tú no tengas un enemigo. Porque que a mí me reprende y me dice de todo. Después cuando yo lo vea de evangélico, ahí no hay evangélico, como dijo la muchachita. No, es así. Porque hay gente que cree que es obligado y se llenan de una autoridad que quieren mandar al otro al infierno, que le dicen de todo, pero Dios no está ahí. La Biblia dice que con mansedumbre se corrija. Porque tú no sabes mañana, ese que tú estás corrigiendo, si viene a los pies del Señor. Y eso es lo que Dios quiere, que la gente venga a los pies de Cristo. No que se aparte. Por eso a veces tenemos mucha gente fuera por la mala corrección, por la mala prédica de la palabra del Señor. Porque nosotros, la Biblia dice que Dios es amor. Entonces, Dios no te va a obligar. Dios no te va a obligar. Hermano, eso yo lo sé por mí. Por mí.
Cuando Betty me invitó a la iglesia de Nicolás por primera vez, yo voy a la iglesia, pero cuando vamos bajando el recalón que está en la casa, lo primero que yo le dije a Betty, mira, vamos para la iglesia, pero ten cuidado que no me hagan el llamado ese, ¿eh? Así mismo le dije. Y la señalé, que no me hagan el llamado ese. Le tocó a un boricua predicar. Y un que ni de aquí era. Desde que empezó a predicar me señaló así. Mi tía, ya, Dios dijo esto. Y para que yo supiera que fui yo, dije, a ti que le dijiste a tu mujer cuando iba saliendo de la puerta de tu casa que no quería que te hicieran el llamado ese. Y yo venía todo el camino echando fuego. Porque el diablo me metió en la cabeza que Betty habló con Moreno y que Moreno habló con Nicolás y Nicolás habló con el pastor. Yo no sabía, yo no entendía ese asunto. Sin embargo, al domingo próximo fuimos al culto. Sin nadie invitarnos, nosotros fuimos. Y cuando Nicolás empezó a predicar, yo me paré, lo interrumpí y le dije, yo quiero convertirme a Jesucristo. Hermano, si le digo que supe lo que hice, no supe lo que hice. Pero yo sé que fui. ¿Por qué? Porque la palabra, cuando viene de parte de Dios, te marca. Una palabra que viene con amor te transforma una vida. Pero una palabra que lo que hace es que provoca la ira en el otro, hermano, no va a venir a los pies de Cristo. Entonces yo no supe lo que hice y hasta el día de hoy estoy sirviéndole al Señor. Hasta el día de hoy. Porque cuando el diablo me atacaba, yo decía, no, ya yo tengo un mes en el evangelio y yo no voy a volver para atrás. A los 3 meses me zarandeaba. Digo, no, ya yo tengo 3 meses. Yo no voy a dejar los 3 meses perdidos. Yo voy a seguir hacia adelante. Y así, hermano, hasta que mira, hasta el día de hoy, el Señor no ha cuidado, no ha guardado. Y no es que no he recibido ataques. De todas maneras y de todas formas. De adentro, de afuera, del medio, de arriba, de alto. De todos lados he recibido ataques. Pero Dios nos ha dado la fortaleza de estar. ¿Por qué? Porque el fundamento lo hace uno en la palabra de Dios. A los 3 meses ya yo había leído un Nuevo Testamento entero. Al año lo había leído 3 veces. El creyente que se fundamenta en la palabra, aunque vengan vientos, aunque vengan tempestades, aunque venga todo que venga, se permanece firme. Porque su fe no está en el hombre, no está en el hombre, está en el Dios que lo llamó y está en la palabra. Esa palabra permanece ahí, hermano, y cuando Satanás viene a atacarte, esa palabra te respalda. Pero que en cada momento sale una palabra, porque ya está adentro, está aquí. Entonces esa palabra es un fundamento. Por eso el Señor dijo que haga tu fundamento en la roca, en Jesucristo, que es la palabra viva. Aquella palabra que era el verbo y el verbo que se hizo hombre y volvió a ser la palabra, el fundamento. Cristo es la palabra de los creyentes. Y dice el verso 23, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si acaso Dios concede que se arrepientan para conocer la verdad. Y el verso 26 dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El propósito de Dios es que los cautivos por Satanás escapen de sus garras. El plan de Dios es que los cautivos vengan a liberación. El plan de Dios es que como así un pueblo estaba cautivo en Egipto, así como nosotros estábamos cautivos en el mundo, los que están cautivos por el Satanás vengan a los pies de Cristo. Pero ¿cómo van a venir? Por una palabra de mansedumbre, por una palabra con amor, por una palabra que tenga fe, que usted crea.
y usted confíe que Dios va a cambiar, que Dios va a transformar a esa persona y ponga en práctica la palabra, Dios va a respaldar la palabra. Dios lo va a respaldar. Así que usted decide, hermano. La decisión es nuestra de ser un vaso para honra o un vaso para deshonra. Si usted quiere honrar a Dios, tiene la oportunidad. Si quiere deshonrar a Dios, también tiene la oportunidad. La decisión está en cada uno de nosotros. Ahora, va a depender de la elección que cada uno de nosotros tome, para sí y para los suyos. Dios le bendiga. Dios le guarde, hermano. Hasta aquí nos ayuda el Señor, nuestro hermano Genaro Romero. Nos despide en oración. Dios bendiga a nuestro pastor. Dios lo bendiga.